Hasta aquí las noticias, muchas gracias por acompañarnos. Llega Café Las Palabras a Canal 26 y nos reencontramos a las 0:30 en resumen final. Hasta luego. La puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Qué noche hoy, Jorge Yusein. Fíjese que nos acusan de machistas. Ustedes saben que esta mesa nos acusan varias veces de machistas. ¿En serio? Mire quién tenemos hoy. Lía Méndez. Lía Méndez, que hoy es un día particular porque a esta hora exactamente, parafraseando a un mendocino también, que era Tejada Gómez, a esta hora exactamente se está cumpliendo el primer aniversario de la muerte de Silo, a quien en la palabra de Lía y en algunas imágenes que ella trabaja, que nos ha traído, vamos a escuchar y vamos a honrar. Así es, un año de la partida del maestro, de nuestro guía espiritual. Y bueno, hoy hay mucha actividad, muchas actividades bien diversas en todo el mundo, justamente en homenaje a Silo. Cuando hablas de todo el mundo, Lía, hablas efectivamente de todo el mundo. Sí, porque, no es una frase. Porque Silo desarrolló un movimiento mundial y su doctrina que apunta a la esencial del ser humano ha sido tomada por gente de diversas culturas. Así que hoy hay desde inauguraciones de parques hasta conferencias, presentación de sus libros, ceremonias en algunos parques, actividades muy diversas. Cuando hablas de parques... Los parques de estudio y reflexión. Acá te traigo el regalito. Perfecto. ¿Por qué le denominaban parque a los lugares de estudio y reflexión? Pues está lindo, porque parque significa... Son parques, encuentro con la alegría. Son espacios de encuentro, claro, efectivamente, y de estudio, donde nosotros, nos reunimos con amigos que participamos del estudio y de estos trabajos, básicamente que tienen que ver con la existencia humana, con nuestra propia existencia. Y se han ido desarrollando, se han ido poniendo en marcha parques también en todo el mundo. Hoy hay más de 33 parques, los ponen en marcha los amigos en cada lugar. Aquí en Punta de Vacas, donde Silo dio su primera arenga pública, en ese mismo espacio, en Punta de Vacas, a los pies de la Concagua. ¿Se acuerdan que en un programa anterior hablábamos? Ahora mi amigo Jorge Pardés, que ha trabajado mucho para este programa, tengo para mostrar a Silo en Punta de Vacas. Pero antes de ir a la palabra estrictamente de Silo, contame cómo es que se inicia porque Punta de Vacas tiene que ver con que estábamos en plena dictadura y ahí es donde él convoca la primera claro, en el año 69, el 4 de mayo del 69, él ya venía siendo perseguido, digamos, por el mensaje que llevaba adelante, que era un mensaje de paz y no violencia. ¿En qué ámbito se pregonaba ese mensaje, digamos? ¿Cuáles eran los sectores, el lugar donde Silo...? En realidad Silo comienza agrupándose con amigos, les transmite en Mendoza, él era mendocino, se junta con un grupo de amigos cuando le da inicio a todo este movimiento, les transmite como los primeros lineamientos, digamos, de lo que después sería el desarrollo de su doctrina. Esto prende muy fuertemente en ese primer grupo inicial. Y lo que se hace en una primera etapa son el armado de grupos para el trabajo y la reflexión sobre sobre ese material. Entonces, ni bien la gente se empieza a enterar y se empieza a acercar y le gusta y quiere y se empiezan a armar grupos pequeños, ¿no? En distintos lugares, se empieza a difundir esa doctrina y Silo empieza a ser perseguido. Entonces, cuando él quiere dar su primer charla pública, la curación del sufrimiento, le prohíben, estaba prohibido cualquier reunión pública, entonces él pide permiso para hacerlo a los pies de la Concagua. Entonces dijeron, bueno, si quería hablarle a las piedras, que fuera. Y así fue, como en ese paraje desolado,
Él da su primer charla. ¿Qué edad tenía Silo cuando murió? 72 años. O sea que cuando hace esa primera reunión en Punta Vaca era un chico de 30 años. Era joven, sí, nació en el 38. Sí, era muy joven. 31 años. 31, por eso, sí, muy joven. Sí. Vos andabas en esa época, 69, ya estabas 29 años. Ya habías grabado... Ya había grabado. Tema insigne. Estamos en otras trincheras diferentes, también prohibido. Claro. Pero por otras razones. Las cosas que pasan ya las habías grabado. En el 69. Pero de otro lugar. De otro lado. Bueno, yo quiero aprovechar esto para esta introducción. Vamos a escuchar la palabra de Silo y entonces después volvemos y Lía nos cuenta qué es lo que vimos y qué significa todo esto. De acuerdo. Los humanistas ponen por delante la cuestión del trabajo frente al gran capital, la cuestión de la democracia real frente a la democracia formal, la cuestión de la descentralización frente a la centralización, la cuestión de la antidiscriminación frente a la discriminación, la cuestión de la libertad frente a la opresión, la cuestión del sentido de la vida frente a la resignación, la complicidad y el absurdo. Los humanistas son internacionalistas, aspiran a una nación humana universal. Los humanistas no son ingenuos, ni se engolosinan con declaraciones de épocas románticas. En este sentido, no consideran sus propuestas como la expresión más avanzada de la conciencia social, ni piensan a su organización en términos indiscutibles. Los humanistas no fingen ser representantes de las mayorías. En todo caso, actúan de acuerdo a su parecer más justo, apuntando a las transformaciones que creen más adecuadas y posibles en este momento que les toca vivir. No resultará la paz manipulando las palabras o censurando las genuinas denuncias que se hacen contra todo atropello y toda atrocidad que se comete contra los seres humanos. En el orden internacional, todos los que están invadiendo territorios deben retirarse de inmediato. Digo que en el orden interno de las naciones se debería trabajar por hacer funcionar la ley y la justicia, por imperfectas que sean, antes que endurecer leyes y disposiciones represivas que caerán en las mismas manos de los que entorpecen la ley y la justicia. Digo que en el orden doméstico la gente debería cumplir lo que predica, saliendo de su retórica hipócrita que envenena a las nuevas generaciones. Digo que en el orden personal cada uno debería esforzarse por lograr que coincidiera lo que se piensa con lo que se siente y lo que se hace, modelando una vida coherente y escapando a la contradicción que genera violencia. Quiero decir que no está instalada todavía a nivel general y global la defensa de la vida humana y de los más elementales derechos humanos. Únicamente cuando la violencia nos roza en nuestra vida civil a través de hechos delictivos de sangre nos alarmamos. Pero no dejamos de glorificar los malos ejemplos que envenenan a nuestras sociedades y a los niños ya. Me quedé pensando en el video de Punta de Vacas, que es donde se hace la reunión fundacional, y teniendo en cuenta el contenido de este mensaje, a pesar de la ausencia de lo religioso y de la palabra de Dios,
Resulta difícil escindir esa situación de la del Sermón de la Montaña, porque es como una reiteración, ¿no?, de la denuncia de la injusticia, de la violencia y de la falta de paz en el mundo. No digo que ustedes lo hayan tomado como un mesías, ¿no?, pero digo, me parece una simultaneidad interesante. Una cosita, avalando lo que dice Jorge, es que ese lugar, Punta de Vacas, es la que produjo el milagro, avalando más la tesis de aquel Sermón de la Montaña, porque fue cuando la dictadura le había prohibido todo, la del longaniato, y fue una multitud la que fue a escuchar pensando, los militares le prohibieron y lo dejaron hablar ahí solamente pensando que iba a ir él y uno más. Así es. Y fue la multitud que se congregó ahí, por eso quedó como gesto simbólico, ¿no? Sí, y en ese momento fue muy interesante porque, digamos, además de la cantidad de amigos que fueron, se pudo realizar porque había mucha prensa internacional. Y entonces, en ese momento, la cantidad de prensa que hubo, de algún modo avalaba la posibilidad. Claro. Impidió, digamos, porque lo dejaron hablar a las piedras, pero estaba rodeado de fusiles. O sea, no es que fue a hablar a las piedras tranquilamente. Claro. Así que no vaya a ser que las piedras se rebelasen, exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, así que, sí. Ordenándonos un poquito en base a lo que hemos visto, Lía, en el primer video, que es, retrospectivamente, vos me contabas que fue en Chile donde se filmó. Sí. Él hace el planteo político y social que es el leitmotiv del fundamento del humanismo. Sí, digamos, ese fragmento es de la presentación del libro Cartas a mis amigos. Él específicamente en esa parte que hemos visto habla de la sexta carta a mis amigos, donde está contenido el documento humanista, donde se incluye, digamos, todo el planteo político-social de Contanos un Silo. poquito qué es el planteo político-social. Y Silo, digamos, un poco él lo enunciaba, que era como la introducción del documento, plantea los lineamientos del humanismo, del nuevo humanismo o humanismo universalista, y desarrolla, digamos, como no solo esos lineamientos, sino la actitud humanista. Es decir, cómo es llevar adelante, desde lo político y lo social, esa letra escrita. Entonces, lo que nosotros veíamos, digamos, de paso, felicitación, agradecimiento y saludos a Miguel Gomis y a Daniel Tesorieri, que son los que han hecho este trabajo muy difícil, porque hay, digamos, hay muchísimo material sobre Silo y ellos han sintetizado y han tomado, es muy difícil tomar y de algún modo queda como fuera de contexto, y sin embargo ver ese fragmento ya, digamos, nos da una idea de él y de lo escrito, ¿no? Ahí planteaba él cuando decía la cuestión del capital, de la centralización en relación a la descentralización. Pone por delante la cuestión del capital, del trabajo en relación al capital. Pone por delante la cuestión de la antidiscriminación frente a la discriminación. Él está planteando la línea divisoria que hay entre humanismo y antihumanismo, la democracia real frente a la democracia formal. Y luego en todo el documento humanista, digamos, hace un desarrollo de todo ese planteo. De todos modos, esa es la sexta carta a mis amigos. Entre el 91 y el 93, él escribe 10 cartas que las envía a sus amigos, de los cuales además pide que vuelvan, digamos, que le hagan la devolución, e incluso que nosotros, sus amigos, pudiéramos plantear dudas, etc. Entonces, él va escribiendo, arranca la primera carta, las primeras 3 cartas plantean, digamos, la crisis actual, año 91, la aceleración de los cambios sociales, personales, cómo influye la desestructuración que se va produciendo en los países, en las instituciones, una desestructuración que él plantea llega hasta el individuo y llega hasta la conciencia del individuo, la conciencia individual. Luego en la cuarta carta está como todo el concepto doctrinario de él, y después
Bueno, la carta, te podría contar toda, es un poco largo, pero hay una carta dedicada al tema de los derechos humanos, una dedicada a las Fuerzas Armadas, cuál debería ser el rol de las Fuerzas Armadas, siempre en función del planteo humanista que él hace. La verdad que, bueno, recomiendo la lectura del libro, ¿no? Creo que la vigencia del pensamiento de Silo y el hecho de que se haya diseminado su pensamiento no solo por la Argentina, sino por el mundo, también debe tener que ver con el momento de crisis en el que estamos viviendo, donde creo que lo ambicioso del planteo de Silo es que lleva, digamos, lo que es unánime, que es que hay una crisis económica, social en el mundo, también una crisis civilizatoria, una crisis de valores, ¿no? Creo que tal vez ese sea un eje para rescatar de lo que escribe Silo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Él de algún modo fue anunciando esa crisis de civilización. Pero, digamos, una cosa que a mí me gusta destacar es que él, mientras anuncia esa crisis, de todos modos abre el futuro, porque muestra que ya se está evidenciando el surgimiento de una nueva civilización a partir de una nueva espiritualidad. Lía, dame una definición de tu felicidad espiritual, que es muy notoria en vos, producto de toda esta filosofía que pudiste mamar de Silo. En realidad, ojalá pudiéramos ver otros videos donde él plantea el tema del sufrimiento en la próxima, porque todo el planteo existencial, él dice que el tema es el sufrimiento. El tema es el sufrimiento humano. Y la superación del sufrimiento, que no solo lo plantea, sino que da herramientas concretas para que uno pueda experimentar esa salida del sufrimiento. La superación del sufrimiento es lo único que nos convierte en verdaderos seres humanos, lo que nos hace salir de la prehistoria humana y entrar en la verdadera historia humana. ¿Y cómo se sale del sufrimiento? No sé, porque yo no he salido. En realidad nosotros estamos en esta chance porque uno está en un camino, ¿no es cierto?, de intento de superación del sufrimiento. Y cualquiera de las recomendaciones y reflexiones que él plantea, tomando una sola de ellas te lleva por ese camino. Por ejemplo, él plantea un principio de relación con uno mismo y con el otro que tiene que ver con tratar a los demás del modo en que uno pretende ser tratado. Yo alguna vez hice ese ejercicio de decir, a ver, si los líderes políticos y religiosos del mundo aplicaran ese principio, terminaría la violencia en el planeta. Un principio. Dar a otros el trato que uno pretende para sí. No hacerle al otro lo que uno no quiere que te hagan a vos. El imperialismo. Es ese el positivo. El imperialismo dejaría de existir, digamos, básicamente. Porque vos no querrías para otro hambruna. Ese principio podría suplantar a los 10 mandamientos, a todas las religiones y a todos los códigos penales, civiles y comerciales del mundo. Ese solo principio. Así es, así es. Entonces, sí. Sí, perdón, termina. No, y te decía, entonces, tomar ese principio, que es uno de tantos de los que él plantea, intentar ponerlo, practicarlo cotidianamente, ya te lleva por un camino de superación de contradicciones y por lo tanto del sufrimiento, porque la contradicción es sufrimiento. Entonces ya tenés ahí como un paso para superar el sufrimiento. Yo sigo hablando, ¿eh? Me querías preguntar algo y te interrumpí. No, al contrario. Yo quería que hiciéramos una reflexión porque me parece muy profundo esto, pero está claro que tenemos que volver a otro programa, Lía, porque... escuchándolo a él. Entrar en clima ya es un tiempo y profundizar es otro tiempo. Así es, así es. Yo quisiera comprometerte para otro programa, pero me parecía importante estar hoy. No era cualquier día, era el primer aniversario y como siempre aprendemos de vos y entonces te queríamos agradecer especialmente. Yo te traigo especiales saludos de muchos amigos humanistas que sabían que hoy íbamos a hacer este programa. Y te mandan saludos y un gran agradecimiento porque, digamos, para nosotros es muy importante este espacio
para difundir un pensamiento que hace, como vos decías, libre y feliz a la gente. Así que te dejo un regalito, como cada vez que vengo. Me lo merezco. Antes preguntabas por los parques. Este es el libro donde Esto genera envidia de Jorge Pardés. Y mía. Y de Cosia, que también se la perdió hoy. Bueno, yo voy a hacer unos regalitos. Me critican en los regalos por el ruido que hago con los regalos, pero compartí los ligas con el Café 5 Hispanos, galletitas RC. Muchas gracias. Y te voy a hacer un regalito de la agenda de Néstor y Cristina. Que va a quedar para mí, porque me regalaste una en el programa anterior. Sí. Y no pude ni salir del estudio. Vos decirles los que quieran la agenda de Néstor y Cristina que entren a www.agendakirchnerista.com.ar y que no te roben la tuya, que la saquen ahí. Gracias. Y esa historia de amor que se refleja en esta agenda es la misma historia de amor que recomendamos ir a ver, que es la historia de amor de Juan y Eva, que es la película que ayer se estrenó, y que reventemos los cines, el cine argentino, y muy bueno y de muy buena calidad. Es la historia de amor de Perón y de Eva. Damos fe que la hemos visto con Eduardo en el próximo bloque vamos a tomar algo que dijo Juan Manuel, y vamos a hablar de este pensamiento civilizatorio con uno de los jóvenes pensadores de este momento, que es el senador nacional Eric Calcaño, Antonio Eric Calcaño, hijo de su padre, gran hijo, gran nieto. Está dejando bien a su familia porque había que heredar ese nombre y apellido. Nos encontramos con Eric. Gracias. Buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas. Al máximo.